Vemos que a pesar de que no confían mucho en algunas de las instituciones políticas, hay un interés interesante de los jóvenes en ser agentes de cambio, están interesados en, digamos, participar en política, pero creo que es necesario, ¿no?, seguir trabajando, seguir promoviendo desde los partidos políticos y desde otros espacios la promoción y la participación. La limitación financiera también es un problema transversal. Y es una limitación a la participación política, y eso sucede también con las mujeres, ¿no? No cuenta con los recursos económicos necesarios, y acá creo que hay un dato que también quisiera compartir, a partir de la, a ver, acá creo que lo tengo. Claro, la mayoría, según el perfil de la encuesta nacional de candidatos y candidatas, la mayoría de jóvenes no tiene un empleo, de manera independiente, no tiene, como justamente a raíz de los datos que señalaba la congresista, sí, evidentemente el hecho de no tener recursos económicos impacta sin duda también en su participación electoral, ¿no? Y el hecho de que pueda incluso ubicarse seguramente mejor dentro de las listas de candidatos. La limitación financiera es una elemento importante a considerar al momento de que los jóvenes quieren participar en la vida política del país. Por lo tanto, no se cuentan con los recursos necesarios, que sí es importante. Toda campaña electoral y política requiere, ¿no?, también financiamiento, ¿no? No hay posibilidad alguna, ¿no?, de poder participar en un proceso electoral si no hay algún financiamiento de la organización política que permita visibilizar las candidaturas, bueno, y sin duda atraer las preferencias de los votantes. Otro elemento a considerar es el poco conocimiento, ¿no?, sobre los cargos públicos, ¿no? Todavía creo que, y se vienen haciendo muchos esfuerzos del Estado también por fortalecer las capacidades, ¿no?, para el ejercicio del cargo, ¿no? Se vienen haciendo esfuerzos de capacitación incluso intersectoriales, para jóvenes autoridades, para mujeres autoridades, de modo que puedan ejercer de manera efectiva el cargo una vez que son elegidos, ¿no? Sobre todo aquellos que de repente por primera vez participan en la vida política, en un proceso electoral, y no hay una experiencia, una trayectoria previa de gestión municipal, de modo que también es un gran desafío seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades al momento de ser elegidos. Y otro elemento también que, digamos, se evidencia y se visibiliza es que, claro, sin duda la competencia política, el espacio político puede verse también obstaculizado por estos estereotipos de género. También la encuesta nacional de candidatos y candidatas nos evidencia, ¿no?, que al interior, en la campaña electoral, los roles que cumplen las mujeres y los jóvenes son roles subsidiarios. Con relación a los adultos, ellos y los hombres están haciendo el plan de gobierno, participan en las asambleas de manera activa, mientras que las mujeres y los jóvenes en labores de voluntariado, de apoyo, de pegado de afiches. Entonces se reproducen, ¿no?, estos estereotipos, estos roles tradicionales desde la organización política y se visibilizan durante la campaña electoral. Y eso, claro, trae consecuencias sin duda, ¿no?, en la manera como se hace política también en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que es importante seguir trabajando el enfoque de género al interior de las organizaciones políticas, establecer medidas para que los partidos políticos puedan incorporar en sus estatutos, y esa es una de las iniciativas que se van a venir trabajando ya seguramente en este año y el siguiente año con los partidos políticos, de modo de que podamos sensibilizar sobre la situación, ¿no?, que se vive en nuestro país, y sobre la importancia que nos genera a todos tener una sociedad mucho más inclusiva. Y eso pasa, si hablamos del ámbito político, por empezar con los partidos, ¿no?, desde adentro. Y así es que creo que este es un elemento clave en cualquier proceso de cambio. El Jurado Nacional de Elecciones, en esa línea, lo que ha propuesto es que se modifiquen la ley de organizaciones políticas, y en los estatutos de los partidos políticos se establezcan mecanismos o medidas que erradiquen cualquier tipo de acto de discriminación de cualquier índole al interior de la organización política. Entonces,
también la reforma electoral, las propuestas que se están planteando para erradicar cualquier tipo de situación de discriminación, acoso político que puedan sufrir los afiliados al interior de la organización. De modo que tiene que haber de todas maneras una obligación legal de establecer mecanismos que permitan, ¿no?, la participación de estos sectores de la población, pero que también hayan mecanismos de sanción frente a alguna situación, ¿no?, de tangible de discriminación al interior de la organización. Si seguimos con la presentación, lo que podemos plantearnos es qué hacer, ¿no? Estos son algunos de los desafíos y problemas que hay alrededor de la participación política en general, estas barreras que hemos podido también advertir. Por un lado, sin duda el empoderamiento a los jóvenes a través de asociaciones políticas y sociales, yo creo que vital. Muchos de los jóvenes en este último proceso electoral no necesariamente tienen una trayectoria política previa en una organización social. Situación distinta más bien con los miembros de las comunidades indígenas. Ellos sí tienen una trayectoria previa y una base, digamos, y un apoyo y trayectoria política o social de haber participado previamente en una organización de este tipo. En el caso de los jóvenes, como en el caso de las mujeres, la mayoría son invitados. Entonces hay un alto porcentaje de candidatos y candidatas jóvenes que fueron invitados en los partidos políticos. Entonces por eso creo que hay que seguir trabajando y apostando por la formación, la capacitación, fortalecer también otro aspecto importante, sí, la democracia interna en los partidos. Creo que esto es un gran tema que nos tomaría mucho tiempo en abordarlo. Y también visibilizar, ¿no?, a los jóvenes, a los políticos jóvenes, y sin duda mejorar la ubicación de sus listas. Ya hemos visto que uno de los grandes problemas de la efectividad de la cuota es la ubicación. La concurrencia de cuotas también es otro elemento importante. Ya se ha presentado una propuesta, una modificación en ese sentido para reducir, ¿no?, el impacto con la concurrencia de cuotas. De otro lado, asegurar que el financiamiento público directo se invierta en la formación de las y los jóvenes, implementar una norma que prevenga o sancione el acoso político. Aquí me voy a detener solamente brevemente porque ya hasta la fecha hay 7 proyectos de ley presentados aquí en el Congreso de la República. El Jurado Nacional de Elecciones también en la propuesta de Código Electoral ha ratificado y presentado una propuesta que sancione, que regule por un lado, pero por otro lado también que sancione casos de acoso político contra las mujeres, ¿no? Y esto es importante relevarlo porque ya se ha evidenciado a través de diversos estudios que muchas organizaciones de sociedad civil, inclusive el Jurado Nacional de Elecciones, ha advertido que hay situaciones durante la campaña electoral que obstaculizan que las mujeres puedan participar de manera efectiva en un proceso electoral, ¿no? Situaciones de discriminación, de acoso político, que sin duda se constituye en una barrera que limita la participación de las mujeres en la política y las mujeres jóvenes también, ¿no? Por tanto, consideramos que es importante que se apruebe, que el Parlamento apruebe esta iniciativa legislativa, toda vez que ya no solamente hay 1 o 2 propuestas, a la fecha hay 7 proyectos de ley. De otro lado, es importante también, hay que también mirar qué están haciendo los jóvenes y ver cuáles son los mecanismos a los cuales ellos se comunican y cuáles son estas vías, ¿no? Las tecnologías y la era del Internet nos trae en realidad nuevos mecanismos de participación. Muchos de los partidos políticos también han implementado la comunicación interna a través de las redes sociales y mecanismos que les permitan tener una comunicación mucho más efectiva, ¿no? De cara a cara, digamos. Aprovechando estas tecnologías de la información. Y finalmente yo creo que para ir cerrando es importante, ¿no? Seguir trabajando y promoviendo educación para la democracia. Sin duda estos son cambios que también se tienen que traducir no solamente en los cambios legislativos a través de las normas, sino que también esto vaya acompañado de políticas, ¿no? De educación, y el jurado y otras organizaciones también vienen haciendo lo suyo. Así es que les agradezco este tiempo y cualquier tipo de consulta con relación a estos temas, estamos para absolverlas. Muchas gracias.
Agradecemos la exposición de la señorita Milagros Suito Acuña, representante del Jurado Nacional de Elecciones. Para unas palabras de bienvenida y saludarlos a todos ustedes por estar presentes en esta mañana, vamos a invitar al congresista de la República, José Marvín Palma Mendoza, representante de la región Lambayeque. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está esta juventud del Perú? Quiero saludar a esta digna audiencia presente el día de hoy. Yo soy Marvín Palma, soy de la región Lambayeque, soy el congresista más joven de esta legislatura. Yo entré con 26 años de edad al Congreso, simplemente para contarles una experiencia. Yo a los 24 años me invitaron a participar en política. Entré como teniente alcalde en mi distrito y luego me di cuenta que como joven podíamos aspirar a más, que podíamos contribuir a más. Y recuerdo que vi a un joven en México, Pedro Kumamoto, que había ganado el Congreso. Bueno, allá se puede postular como candidato independiente. Acá en el Perú es diferente, tienes que hacerlo con un partido. Y había ganado con 25 años de edad y dije, ¿por qué no intentar postular al Congreso y poder contribuir y ser representante de la juventud? Bueno, y así fue. Me presenté a las elecciones congresales, tuve grandes rivales. Uno de ellos fue el señor Becerril, que fue candidato por Lambayeque, el señor Velázquez, que es Ken, y después de participar con ellos, sentí ese apoyo de la población que quiere una renovación política de sus autoridades. Yo fui el congresista más votado en mi región en el 2016 y bueno, me tienen aquí ahora en el Congreso. Siempre hemos tratado de hacer las cosas bien. Recuerdo que tuve una experiencia bien difícil porque yo me gané una investigación de parte de la Fiscalía de la Nación por votar en abstención y por votar diferente al partido político cuando se buscaba la vacancia del señor PPK. Pero yo sentí el respaldo de la población, sentí el respaldo de los jóvenes, de las asociaciones de jóvenes que me mandaban mensajes y me decían, piensa bien tu voto, y un montón de rumores. Entonces les cuento de estas experiencias porque me dicen que bastantes personas de ustedes son autoridades, son regidores, y bueno, yo decirles que muy al margen de la participación que pueden tener los partidos políticos, del financiamiento que están teniendo, si es que están tomando medidas para incentivar a los jóvenes, muy al margen de todo eso, el cambio viene de uno mismo. Cuando uno quiere hacer algo, viene dentro de sí mismo. Y para que ustedes puedan hacer un efecto multiplicador y incentivar a muchos más jóvenes a participar en política, va a ser de ustedes mismos, conversando con sus amigos, preguntándose qué podemos hacer para cambiar la política, qué podemos hacer para incentivar a más jóvenes que participen en sus localidades, en su región, en su provincia. Hoy día yo estoy aquí y de repente mañana estarán ustedes aquí en este Congreso. Yo quiero desearles los mejores éxitos. He venido a acompañar en la invitación de la congresista Rebeca, cuando me dijo, voy a tener un evento con jóvenes, y justo se siente en mi curula muy cerca de mí. Y bueno, le dije, chévere, voy a estar ahí, voy a saludarlos. Y bueno, felicitarlos de estar aquí en esta invitación, sea un efecto multiplicador y aprendan todo lo más que puedan y siempre trabajen en favor de sus localidades, de su región y para el país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista de la República, José Marvín Palma Mendoza. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor Víctor Salcedo Ríos para que nos hable de la experiencia de insertar jóvenes en el mercado laboral.
especialmente en la municipalidad en la cual dirige, está en su mayoría conducida con trabajadores, la mayoría jóvenes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es alcalde de la municipalidad del Agustino. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hacerle llegar el saludo a la mesa y en particular a la congresista Rebeca Cruz Tevez por la invitación y también felicitarla por este encuentro nacional de jóvenes. Y asimismo también dirigirme a los jóvenes varones y jóvenes mujeres y a las distintas mujeres y varones presentes aquí en este auditorio. Quiero presentarme, soy Víctor Salcedo Ríos, actual alcalde de la municipalidad del Agustino, elegido mediante el partido Alianza para el Progreso. Represento a una ciudad de 220.000 habitantes, donde está dividido en 3 regiones, digamos así, físicamente hablando: la Ribera del Río, una población en la Ribera del Río, una población en la parte alta, que es el 30% más o menos de toda la población, en los cerros, y la parte plana. Las necesidades son comunes, con algunas particularidades por la zona geográfica que ocupa la población. El tema de la participación e inclusión juvenil en la gestión pública tiene que ver con la política. Eso no puede estar desligado de ninguna manera. En ese sentido, digamos, yo quiero contarles una experiencia o darles un mensaje en base a la experiencia que he tenido durante mis años de vida. Al igual que usted, he sido joven, he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, economía, soy economista, tengo una maestría también en economía. He sido dirigente estudiantil en San Marcos y dirigente en mi barrio. He sido dirigente también en mi comunidad, con cargo importante. He sido dirigente sindical y alcalde del año 2003 al 2014 en el distrito del Agustino, y hoy nuevamente alcalde 2019-2022. Diré que son experiencias que a mí me han ayudado mucho en entender la problemática de la juventud. Los jóvenes hoy más que nunca tienen que entender de que vivimos en un contexto diferente, y mi gobierno también se va a desarrollar en un contexto diferente. No es lo mismo el gobierno que tuve la oportunidad de dirigir en el Agustino entre el año 2003 al 2014. Son diferentes situaciones. Cuando recibimos el gobierno, bueno, el tema de la inseguridad era uno de los grandes problemas. Hoy también lo sigue siendo. El tema de que la juventud estaba organizada, pero no en organizaciones realmente buenas, sino en pandillas. Encontramos 42 pandillas que lo conformaban adolescentes y jóvenes hasta los 28, 29 años. Se logró desaparecer el pandillaje en el distrito. Y le cuento esta pequeña remembranza porque uno de los grandes problemas que tenían los jóvenes era la falta de empleo. Calculábamos un 35% de la población representada por jóvenes, que entre las edades, también incluyendo adolescentes,
que conformaban una población muy importante. Y sobre todo el electorado también juvenil era muy importante, pero la juventud estaba al margen de lo que significa un gobierno local, lo que significa un gobierno nacional, y asimismo al margen de su participación en un gobierno, al margen de su participación en una gestión pública en general, ¿no? Y más estaba organizado en pandillajes, o sea, en pandillas. Y decía yo que el contexto es diferente, porque si bien es cierto, nosotros encontramos un distrito con esa característica, alta delincuencia, chichódromos, cantinas, discotecas, cámara de gas, se le llama pues aquellas cantinas, digamos, ya de mala muerte, como se le conoce, ¿no? El consumo del alcohol efectivamente más dañino. Y ahora es totalmente diferente. Hoy a ese componente de inseguridad hay que agregarle otro. El componente de inseguridad tiene que ver con la delincuencia, ¿no? Y la delincuencia no tiene fronteras ahora de edad, pero más notamos que son jóvenes los que están cayendo presos por haber delinquido. Pero también hay otra delincuencia en este contexto nacional que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los jóvenes, y es el contexto de la corrupción. Se ha incrementado tremendamente los índices de corrupción, empezando por las altas esferas de los gobiernos. ¿Qué ejemplo pueden tener los jóvenes? ¿No? Cuando quienes dicen servir han optado por la corrupción. Creo que está de más de hablar de los casos de los expresidentes. Está de más de hablarle de los alcaldes, de los regidores, de los funcionarios, de el Poder Judicial, el Ministerio Público, corrupción por todo lado. Y quiere hablar del Congreso de la República, que me perdonen también, ¿no? Algunos malos congresistas que también tienen indicio de corrupción, pero la inmunidad parlamentaria es su gran protección. Entonces, corrupción por todos lados, jóvenes. Eso aleja a los jóvenes de la política, lo desanima y confunden. La política es sinónimo de corrupción. Y no le falta la razón, porque en esencia la política se está convirtiendo en eso. Entonces, yo creo que se da un primer paso importante en las cuotas de jóvenes para participar en la gestión pública. Es un paso muy importante, ¿no? Es un paso muy importante, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar en las contrataciones y licitaciones, o sea, en los concursos públicos y licitaciones. Pero no es suficiente. Un paso importante es que participen en la política, porque si participan en gestión pública, estamos participando en política. ¿Y qué es la política? A mi modesto entender, la política es servir. No hay otra política buena. La política en sí buena es servir. La otra política es la de los ejemplos que he mencionado hace poco, y eso viene ¿de dónde? ¿De dónde se da ese mal ejemplo? A partir de los partidos políticos, porque para llegar a participar en cuotas hay que participar en los partidos políticos. ¿Y qué ejemplo dan los partidos políticos? Ustedes lo ven día a día, lo notan día a día. Entonces no se trata solamente, jóvenes, de decir quiero ser congresista, quiero ser alcalde, quiero ser regidor. Eso es fácil. Fácil es llegar al poder. El joven tiene que pensar que la política no es simplemente ser congresista, ser alcalde, ser regidor, ser presidente de la República. El joven tiene que entender de que si está en gestión política,
está para servir al país, para servir a su distrito. Que no se haga idea de que está para enriquecerse, para tener protagonismo, para sentir elevado el ego. No. Porque hay otra política, y es la política del individualismo, es la política del facilismo, es la política del egoísmo. O sea, no se trata tampoco de solamente ser jóvenes y tener participación. Los jóvenes tienen que tener bien claro de que la ideología, en general, la ideología del arribismo, del individualismo, es una ideología que el joven se ve imbuido todos los días. Se promueve el alcohol como algo natural en los jóvenes, en los estudiantes, se promueve el consumo de la droga desde los colegios. Ese mal de la sociedad no se combate. ¿Cómo se va a combatir si un primer ministro ha sido un alto ejecutivo de la Bacus? Entonces, luchar contra el consumo del alcohol y la droga no es fácil, porque hay enemigos poderosos que te van a boicotear. Entonces, el tema del libertinaje, la televisión nos bombardea a los jóvenes con que el consumo del alcohol es normal. Juegan fútbol, tienen que consumir alcohol. Entonces, aunque usted no lo crea, para mí es una gran preocupación eso, de que el joven vea tan natural consumir alcohol. Y en mi distrito la estrategia precisamente para tener una política pública juvenil debe de tener en cuenta ese elemento, que fácilmente lo conduce a la drogadicción y fácilmente al arribismo, al individualismo. ¿De qué vale que los jóvenes lleguen a la gestión pública si no están imbuidos realmente de una buena política de valores, de honestidad, de transparencia? Entonces ese es el elemento ahora, el elemento que los jóvenes deben tener en cuenta. No es lo mismo ser autoridad antes que ser autoridad ahora. El contexto es diferente. Entonces la política hoy más que nunca juvenil en un gobierno distrital, en un gobierno nacional, es fundamental, porque el joven significa un activo muy importante para el cambio del país y para el cambio, digamos, de una sociedad o en particular de un distrito. Entonces ese activo lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mejorar, tenemos que, digamos, hacer que no se contamine de la corrupción. Yo he tenido la oportunidad en estos gobiernos que he liderado de dar una participación importante a los jóvenes. Y, por ejemplo, una forma de corrupción, aunque usted no lo crea, es utilizar a los jóvenes con el tema de la cuota y cumplir la cuota, y los jóvenes nunca van a ingresar como regidores. En este caso yo estoy hablando más de un gobierno local, como regidores, porque lo ponen en el 7º, en el 8º lugar, y cuando pierden, porque solamente va a haber un ganador, y cuando pierden las elecciones no entra ningún joven. Entonces los jóvenes, si tiene que haber transparencia en un gobierno, son los menos contaminados. Hay que imbuirnos de los jóvenes. Ellos fácilmente entienden cuando se les explica de que el rol como autoridades debe ser de servir a su comunidad. En ese sentido, digamos, yo quiero decirles de que, sobre todo en los gobiernos que he tenido, los dos antes de los dos últimos, hemos logrado ingresar 2 jóvenes en un periodo y otro periodo. Y ahora también tenemos 2 jóvenes, a la regidora Kazumi, que está aquí, y al regidor Víctor Gutiérrez. Son 2 regidores jóvenes. Kazumi en el 2º lugar y en el otro lugar el 4º. Entonces, si nosotros perdíamos las elecciones, ya estamos asegurados con 2 jóvenes, porque íbamos a perder apretados, obviamente, no pensamos perder lejos, como logramos la vez pasada hacer que ingrese un joven. Perdimos las elecciones, ingresó un joven, porque en el 5º lugar había otro joven.
pero ingresamos solamente 4, perdí las elecciones. Pero de todas maneras quedó un joven. Y ahí me di cuenta, con esa experiencia, de que no es solamente importante que el joven ingrese a ser regidor o autoridad. El joven que tenemos o que hemos tenido como regidor lamentablemente no ha cumplido su rol. A la semana ya estaba trabajando, porque a veces la práctica de Montesinos se da en todo nivel, y este joven estaba ya al otro lado y se olvidó porque no lo habíamos capacitado. Hubo improvisación de mi parte, me dejé llevar y dije, bueno, pobrecito, vive en una casa testera, si es un joven. Es decir, la pobreza, la extrema pobreza no significa que ya garantiza que un joven esté realmente bien formado y capacitado. Quiero decirle con este ejemplo y muchos ejemplos más de que la política juvenil debe ir de la mano con la política anticorrupción. O sea, gobierno local que tiene una política juvenil de participación e inclusión en una gestión pública debe tener de inmediato una política anticorrupción. ¿Cómo se gobierna mejor? Obviamente con jóvenes. Nosotros derrotamos el pandillaje con jóvenes, funcionarios en el año 2003 y también a nivel de regidores durante todos estos años. ¿Por qué? Porque ellos se van a preocupar mucho más que un adulto sobre sus pares. Entonces, va a ser más fácil insertar a los jóvenes y también al mismo tiempo darle oportunidades en educación, en deporte, en cultura, en el tema laboral y en la participación también, digamos, en el plan de desarrollo distrital. Porque la participación de los jóvenes tiene que empezar, ¿no?, en que ellos sean protagonistas de un plan de desarrollo distrital que no debe tener menos de 10 años. Y tienen que participar en el Consejo Distrital de la Juventud. Tienen que participar en el presupuesto juvenil, que lo hemos hecho nosotros, de adolescentes y jóvenes, porque nuestra política, cuando hablamos de jóvenes, tiene que hablarse de inmediato también de los adolescentes. Y hay líderes innatos, naturales, en una sociedad, en los colegios. Los líderes escolares, en los municipios hay municipios escolares, alcaldes escolares, hay regidores escolares. Adolescentes, digamos así, entre 4º y 5º año de secundaria. Y a nivel de primaria también. Entonces hay que hacerlos participar en la gestión pública, en el presupuesto participativo, que ellos también propongan, ¿no?, proyectos con resultados. Y los jóvenes, adolescentes me refiero, tienen muchas ideas, piensan mucho mejor que el alcalde porque ellos no están contaminados de la corrupción y ellos realmente sienten los problemas de la sociedad. Ellos cuentan los problemas de su hogar, la desintegración. Ellos cuentan sus necesidades, a veces no tienen para comer, para comprar sus útiles, pero son líderes y están preocupándose por el resto. A esos jóvenes había que captarlos y atraer el presupuesto participativo. También los jóvenes participan en el Consejo Distrital de la Juventud porque nosotros asociamos juventud con adolescentes. Y también los jóvenes, adolescentes, tienen que participar como funcionarios, o sea, profesionales, y también en toda la... Si estamos hablando de una gerencia de desarrollo humano, tienen que haber jóvenes en esa gerencia de desarrollo humano, en deporte, en cultura, en el arte, en la propia educación, en el tema del empleo juvenil.
A nosotros nos ha ayudado mucho eso. Y hoy estamos replicando también ello, ¿no? En estos 3 meses que tenemos de gobierno, es poco tiempo. Pero lamentablemente cuando en un gobierno no hay un buen liderazgo, juega en contra del desarrollo distrital y en contra de una política juvenil. Estos 4 años que han pasado, es lamentable decirlo, de que mi distrito ha sufrido un estancamiento y para muchos un retroceso. Y no ha habido una política del presupuesto participativo juvenil. Las escuelas municipales que hemos nosotros desarrollado durante todos estos años han sido prácticamente dejadas de lado, y asimismo también nosotros hemos masificado el deporte, porque decíamos, hay que organizar a los adolescentes y jóvenes. Quiero tener 200 organizaciones de jóvenes. Y me decían, ¿cómo lo va a hacer? Fácil. ¿Qué es lo que más le gusta a los jóvenes? El deporte. Más le gusta. Y al varón, el fútbol, y a la mujer, el voleibol. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A través de 2 eventos importantes distritales. Incluso sirvió de ejemplo a nivel de Lima Metropolitana, lo que nosotros llamamos la Copa Amistad de Fútbol de Menores, donde participaban, porque se dejó estos 4 años de lado, ¿no? Menores de 7 años hasta 17 años. 5 categorías tipo mundial en fútbol. Utilizábamos todo lo que teníamos que utilizar como campo de fútbol. Igual el voleibol, igual el ajedrez. Hemos tenido campeones nosotros panamericanos en ajedrez, como 6 títulos obtenidos a nivel de Perú por los agustinianos, y asimismo también en el arte, en la cultura, en el teatro, por decir un ejemplo, hemos desarrollado bastante. Y una política juvenil también tiene que ver, pues, con las alternativas, no solamente de las actividades, sino de infraestructura deportiva, cultural. Había que construir un estadio municipal para practicar el deporte, losas, juegos infantiles, y creo que ahora lo vamos a hacer con mayor énfasis. No quiero ya cansarlos a ustedes. Yo he venido, soy sincero en reconocer, no he traído el PPT, ¿no? O sea, hubiera sido más ordenado, pero les hablo lo que más yo me preocupo por el mensaje que quiero transmitir a los jóvenes, ¿no? Hoy más que nunca se necesita la participación de ustedes en la gestión pública. Y demos ejemplos de desprendimiento. Si ustedes quieren participar en la gestión pública como líderes que son, tienen que hacerlo de una manera tal que no van a ir a enriquecerse. Bueno, el ego es inevitable, ¿no? Yo soy regidor, soy congresista, soy alcalde, es inevitable. Pero que eso no lo lleve al extremo de olvidarse ya de todo y verse como alcaldes, como regidores, simplemente congresistas. Entonces, yo les digo de que hoy estamos impulsando mucho eso, y el presupuesto juvenil es muy importante para el tema del desarrollo de capacidades y asimismo para la infraestructura. Trabajamos mucho con los colegios, hemos hecho el voluntariado, nuevamente lo vamos a hacer, el voluntariado de involucrar a los jóvenes en medio ambiente, en seguridad, involucrar a los jóvenes en cultura, arte, y tenemos nosotros, hemos tenido alrededor de 300 voluntarios, jóvenes mayormente de los colegios, de 4º y 5º de secundaria, un éxito total. Hoy lo queremos retomar nuevamente, trabajar mucho con ellos. Ellos son la energía, la vitalidad, la gran motivación que tenemos los adultos para cambiar el distrito del Agustino y cambiar el país. Bueno, disculpen, ese es el mensaje que quiero yo brindarles. Seguiremos dando participación a los adolescentes y jóvenes para lograr que este país de una vez por todas cambie, ¿no? Y realmente se asegure el futuro de todos. Muchísimas gracias.
Agradecemos la exposición del señor Víctor Salcedo Ríos, alcalde de la Municipalidad del Agustino, a quien le damos un fuerte aplauso nuevamente, por favor. A su vez,